Radio San Cristóbal, y fíjense que tenemos a un invitado que ha accedido a esta conversación sobre un tema bien importante, el tema habitacional, el tema de la crisis habitacional que está viviendo nuestro país debido al déficit de viviendas. Se estima, de acuerdo a datos oficiales, que hay aproximadamente una necesidad de viviendas de en torno a las 600.000 unidades. Es una gran cantidad, no solo de casas, sino que también, si uno lo proyecta, de familias, de personas que tienen la necesidad de tener un hogar. Y sobre este tema vamos a conversar inmediatamente a continuación con Ricardo Said. Él es el director de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile. Ricardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, un gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, le escuchamos perfectamente. Ricardo, para entrar de lleno en materia, como asociación de empresas, o sea, Ok. de constructoras de viviendas sociales, ¿cómo se observa el panorama? Porque hay, digamos, hay consenso en que estamos viviendo una necesidad cada vez más urgente, y ¿se ha actuado lo suficiente, con la suficiente diligencia para resolver esta situación? ¿Vamos en vías de, las autoridades van marcando el camino para poder hacer frente a esta situación? ¿O a juicio de la asociación hay todavía mucho por hacer para hacer frente a esta urgente necesidad habitacional que se expresa, digamos, a lo largo de todo el territorio nacional? Bueno, primero que nada, gusto de saludar a todos para hablar de un tema tan importante, un tema país. Es súper importante decir que eh, siempre ha existido un déficit habitacional a lo largo de la historia, pero en estos últimos tiempos se ha incrementado en forma considerable. Hay dos condiciones que se dan. Una son las mediciones correctas que se están haciendo y otra es que efectivamente hay, hay un incremento en todas partes del país, tal como tú dices. Un tema extremadamente preocupante y que obviamente que hay que tratar de solucionar y no se puede solucionar en forma instantánea, por lo tanto hay que hacer de a poco y en la medida hacer los esfuerzos necesarios para que esto vaya disminuyendo con el tiempo. Ahora, lo que se ha hecho hasta este minuto de parte, especialmente del Ministerio de la Vivienda, ¿no? Quien lleva la batuta en los temas de viviendas sociales, ¿se va por el buen camino, o todavía hay que poner más el pie en el acelerador? O sea, de acuerdo a lo que nosotros consideramos, en en este gobierno se ha hecho todo lo posible porque esto se aumente una cantidad considerable de viviendas para ejecutar, para que pueda disminuir ese déficit, tal como lo estábamos diciendo. Ujú. Sin embargo, es extremadamente difícil lograr las metas que se están proponiendo. O sea, nosotros vemos que nunca en la historia se ha dado una cantidad de 240.000, 250.000 viviendas en un plazo de 4 años. Entonces, por lo tanto, consideramos si se lograse sería maravilloso, pero nosotros tenemos dudas porque hay mucho déficit de terrenos, hay déficit los materiales de construcción siguen al alza, la mano de obra se está encareciendo, entonces vemos que es un muy buen programa, pero que va a costar mucho llevarlo a cabo. No somos tan optimistas como para decir sí, se va a cumplir. Ricardo, ahí usted tocó un tema que creo que es uno de los más sensibles, ¿no? El tema de la falta de terrenos para construir. ¿Cómo se resuelve? Lo pregunto aquí porque uno pensaría que es simplemente la decisión de la autoridad de adquirir terrenos, pero esto no es. Ojalá fuera así de simple. Es súper Sí. complejo, es un tema muy, muy difícil de resolver para la necesidad que se está planteando.
Claro, bueno, de alguna forma nace la creatividad de los seres humanos en estas ocasiones cuando nos enfrentamos justamente a problemas como estos. Efectivamente, los terrenos han ido subiendo, han ido al alza y y no se trata tampoco de una burbuja inmobiliaria, como podríamos decir, sino que un déficit real. O sea, esto vino para quedarse, como una frase dicha en todas partes. Ujú, Sin embargo, las autoridades están tratando de hacer nuevas formas de crear terrenos. Por ejemplo, se están haciendo unos proyectos que se denominan pequeños condominios. ujú, Entonces, donde un terreno donde vive una familia y el terreno tiene, no sé, 18 por 9, se puede hacer un pequeño condominio de 3 departamentos que seguramente está ahí allegamiento y por lo tanto ya 3 familias podrían vivir en un mismo terreno. Entonces se está tratando de aprovechar el metro cuadrado a la máxima potencial para poder ir saliendo de esta situación, porque efectivamente terrenos nuevos son extremadamente difíciles de conseguir, pero también hay entidades gubernamentales que podrían también ceder un poquitito y tal vez podrían entregar algunos terrenos que nos están ocupando en este minuto y que podrían ser vivienda social. estaba pensando, cuando habla de entidades gubernamentales, la empresa de ferrocarriles del Estado, por lo menos acá en nuestra zona, tiene una gran cantidad de terrenos que correspondían a al trazado ferroviario, a las estaciones de ferrocarril, quizás por ahí. O sea, no, claro, y tenemos la Fuerza Aérea y Ujú, tenemos, o sea, es cosa de aunar los esfuerzos, los criterios, sentarse a conversar y con buena disposición yo creo que se podría lograr. ujú, Sin embargo, como te vuelvo a repetir, construir 80.000 viviendas anuales, yo al menos en mi trayectoria, que llevo muchos años en esto, nunca lo he visto. Ni siquiera cuando fue el terremoto del 2010, cuando Chile tenía todos los fondos arriba de la mesa y que se podía construir, no se logró hacer esta cantidad de vivienda. Entonces, yo espero que este gobierno lo logre, pero para ujú. eso tenemos que ayudar entre todos, las empresas constructoras, las inmobiliarias, las entidades patrocinantes, o sea, todos tienen que estar metidos en este hermoso proyecto que es ir disminuyendo la cantidad de déficit que existe en el país. Eh, ¿Qué fue lo que originó este desacople entre lo que era la oferta con la demanda, al punto que tenemos esta situación así tan aguda en este minuto? Bueno, todos conocemos de que en los últimos años al país han ingresado una cantidad de inmigrantes bastante importante y esas personas que vienen con su familia también necesitan no solamente un trabajo, sino que se está hablando de dignidad social y obviamente que también requieren un lugar habitacional. Se han incrementado de forma abrupta los campamentos. Ujú, Y eso hace pensar de que obviamente que la gente está tomando soluciones que son individuales y que y eso un país que empieza en esas condiciones obviamente que tiende a empeorar su calidad de vida de todos los habitantes, no solamente de las personas que están viviendo en un campamento, sino los alrededores, porque no se hace urbanización, no se decretan nuevas señales de progreso, sino que más bien se acumula la pobreza en algún lugar y empieza a ser invisible para todas las personas. Esto sucedió cuando Chile era realmente un país que era pobre. Hoy día Chile ha ido creciendo en los últimos 30 años de forma sostenida en los diferentes gobiernos, por lo tanto no deberíamos estar pasando por esta situación. Esto se debería haber programado mucho tiempo antes, como se puede hacer cuando tú diseñas una carretera, no la puedes diseñar para los próximos 5 años, se diseña para los próximos 30 años. ujú. Todo plan habitacional tiene que ser diseñado no para el próximo año, ni para este gobierno, ni se diseña a 30 40 años, porque obviamente que todos conocemos lo que va a seguir sucediendo. O sea, es empezar a mirar y a taparse los ojos, es incrementar el dolor de las personas que están en este minuto esperando una vivienda digna para vivir. Ujú. Y lo mismo sucede
los programas de mejoramiento de la vivienda, que también es otra área tremendamente poderosa y fuerte y dolorosa que estaba viviendo el país, porque hay viviendas que, pues, claro, las personas tienen una vivienda, tienen un techo, por decirlo así, pero Claro. están lejos de la dignidad, Ujú. lejos, ¿no? Absolutamente. O sea, estamos hablando de gente viviendo donde tiene asbesto en su cabeza, donde se están generando problemas estructurales, Claro, las termitas, por ejemplo. eh, Hay, o sea, impresionante, o sea, sí. es un drama, ¿no? Ujú. Imagínate la parte sanitaria, donde prácticamente un departamento, en un condominio habitacional, le está tirando su desecho al de abajo. Entonces, es realmente un problema gravísimo lo que está pasando en el país, pero no es de ahora. Esto viene de hace muchos años, o sea, solamente con nombrarte las casas Copeva, Mm. casas que Ah, fueron claro. construidas hace 30 años, las famosas casas de nylon, donde recién se le está dando una pequeña solución a la gente, pero yo he tenido contacto con gente, con familias donde me han dicho que sus hijos, imagínate lo que te voy a decir, de que familias que tuvieron hijos les entregaron casas que se mojaban enteras, no por el techo, sino por las paredes, y hoy día recién se le está dando una solución y los hijos se fueron, se casaron y se fueron, o sea, vivieron toda una vida sin poder decir dónde vivían, o sea, es tremendamente compleja la situación. Tal como tenemos problemas en la salud, en la educación, el tema habitacional es tremendo. O sea, si lo empezamos a mirar y empezamos a sacar un poquitito y ver en detalle, hay un sufrimiento generalizado en la población. No, sin lugar a dudas. Ahora, una consulta tomando en cuenta la escasez de terrenos, la dificultad para conseguir espacios. La alternativa es la densificación, es decir, la construcción de departamentos sociales o se insiste por la vía de las viviendas. Lo digo porque particularmente en el sur está muy arraigado, es parte como de la costumbre, ¿no? El que sea casa, más que departamento, más que la opción de irse a vivir a un edificio. Pero si no queda más opción, tomando en cuenta esta realidad, debiera apuntarse a la densificación. O sea, lo que pasa es que obviamente que hay un plano regulador que, que autoriza o no la construcción en altura, y eso también son estudios que se han realizado, o sea, o sea, ojalá fuera tan simple como decir en vez de hacer casas vamos a hacer bloques de departamentos. Pero hay sectores donde no está permitido por diferentes motivos, que estamos hablando de Chile, es un país sísmico, donde no se puede construir cerca de partes fluviales, donde es más fácil construir casas. O sea, esto es, como te vuelvo a repetir, es un tema país donde hay que proyectarlo a 30 años, 40 años, para que esto se vaya solucionando. Sin embargo, hay que darle solución a la brevedad a las personas que realmente están viviendo en el campamento. Ujú. Entonces, ya eso que te digo yo de los pequeños condominios es una muy buena idea, Ujú. porque ya tres familias hacen una. Claro que sí. Entonces ya podría disminuir en un tercio gran parte del problema, y son ideas que están saliendo al tapete y que lo encuentro fabuloso. El tema es concretarlas, Ujú. porque las ideas son maravillosas, yo te puedo dar un montón de ideas, pero hay que concretarlas y eso cuesta, eso no es cosa de un tiempo, un par de años, sino que hay que, todos los entes que participan aquí tienen que estar dispuestos a generar una calidad de vida para las personas que habitan en este país. Ujú. Ahora todo esto, uno de los factores, y usted lo mencionó, Roberto, es el encarecimiento de los insumos, los materiales de construcción, ¿no? ¿No hay perspectivas de que esto vaya a ser diferente, que vayan a bajar los precios, o vamos a tener que asumir esto como un hecho ya de la causa y se va a tener que lidiar con este escenario? Lo digo pensando en que quizás si uno hace la proyección a un año más puede haber una realidad distinta o el escenario este se va a mantener y No, no vamos a salir de donde no, estamos. piensa tú que esto está pasando a nivel internacional, o sea, ya no es un problema de país, no es un problema la inflación está haciendo el transporte, todo, después de la pandemia empezó una etapa donde
donde el alza en todos los insumos, en todas partes del mundo, está aumentando considerablemente. Por ende, nosotros no tenemos ninguna perspectiva de que esto pueda bajar, al contrario. Ojalá se Mm, quede, ojalá se mantenga, porque ya las empresas constructoras nos hemos, entre comillas, adecuado en estos valores. Estamos ujú, tratando de minimizar al máximo los costos en lo que sea, en ujú. transporte, en gastos generales, en lo que sea, para poder construir. Sin embargo, no podemos esperar que esto vaya a disminuir en un corto plazo. No vemos ningún motivo para que eso suceda. Bueno, ese es el escenario que se está viviendo y frente a eso no hay mucho que se pueda hacer, como usted bien decía, Ricardo, tratar de ajustar los costos, tratar en definitiva de apretarse el cinturón. Ricardo Said, director de la Asociación Nacional de Constructoras de Viviendas Sociales, le agradecemos que se haya tomado su tiempo para conversar con nosotros, para contarnos un poco sobre esta situación, sobre el escenario que se está viviendo en nuestro país y esperamos en definitiva que todas estas buenas ideas, como usted lo decía, Ricardo, se puedan materializar, puedan llegar a buen puerto y podamos en definitiva ir supliendo esta necesidad que es tan acuciante para miles y miles de familias de nuestro país. No, al contrario, darle las gracias a ustedes por estar preocupados de un tema tan importante y que nos tiene a todos preocupados con esta situación. Así que se les agradece que le den espacio y siempre, ni un problema, estamos disponibles cuando ustedes así lo requieran. No, muchas Muy gracias a amable, muchas usted, gracias. Ricardo, que esté muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, gracias. Gracias a usted. Ahí estábamos platicando con Ricardo Said, director de la Asociación Nacional de Constructoras de Viviendas Sociales, acerca de esta emergencia habitacional que está viviendo nuestro país. Y ahí nos plantea cuáles son los caminos, las opciones, las alternativas para hacer frente a esta situación.